Ahí va. Bueno, pues de nuevo estamos en un nuevo programa. Hoy lo vamos a hacerlo un jueves por las circunstancias en las que estamos, porque el sábado es Navidad. Y después pues, empezamos con la fiesta y seguramente pues ya veremos, como dijimos el otro día, si hacemos otro programa, ¿no? Porque esta semana nos han escrito, pero vamos, saturados. Y no contestamos no es porque no queramos, es que no hay tiempo, ¿de acuerdo? Entonces seleccionamos aquellas preguntas que son más interesantes y a partir de ahí pues vamos contestando y desarrollando, pero que nos comprometemos a contestar a todo el mundo, ¿eh? Lo que pasa es que hay preguntas que van en la misma línea, se van repitiendo la misma pregunta, entonces vamos a contestar por bloque, no uno por uno, porque entonces hay preguntas que se repiten. Por ejemplo, esta semana una de las preguntas que más se ha repetido es lo de la epistemología naturopática. Se ha repetido mucho que si podíamos explicar eso de la epistemología, ¿qué es? Hombre, epistemología es un tema muy interesante porque toda ciencia tiene una ontología y una epistemología, una metodología, una tecnología, una praxeología y una axiología. Si no, no es ciencia, es una rama de. Y estos temas creo que podríamos empezar. Otra pregunta que también nos han hecho, pero esa vamos a contestar porque es más fácil, que si la naturopatía ha sido alguna vez especialidad médica. Esa pregunta es directa. Vamos, pero como es directa se puede contestar rápido, no hace falta, ¿no? Taxativamente y categóricamente nunca ha sido especialidad. ¿En qué nos basamos para decir esto? Pues muy sencillo. Cuando dicen especialidad se están acogiéndose a un decreto del año 1926, que el año que viene, como hacemos el centenario, ese documento lo sacaremos también. Es un documento del año 1926, que en aquella época en España había una dictadura, la de Primo de Rivera, todo el mundo sabe, ¿no? Y este documento está firmado por don Severiano Martínez Anido. Lo dejo así porque, para el que quiera investigar. Y fue emitido por Gobernación, no por Sanidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nada más que con lo que estoy diciendo, puede haber contenido. A partir de ahí, las especialidades médicas en España datan por primera vez de 1955. Entonces se publica por primera vez una normativa sobre especialidades médicas. Antes no existía ninguna en España. Simplemente a alguien que le gustaba el tema se especializaba, pero hasta el año 1955 no existe la primera ley sobre especialidades. Después, posteriormente, nuevos desarrollos de artículos mediante órdenes principalmente y leyes, en la cual pues, se van desarrollando las especialidades médicas. La última data es un decreto ley del año 2008, que cualquiera que quiera que lo vea, ¿no? Está publicado ahí en internet, trae BOE, pone el dedito, pone 2008, especialidades médicas, y vaya a ver si ahí existe como tal naturopatía, o como algunos dicen, medicina natural, medicina alternativa, todos esos nombres que le ponen los apellidos, no hay ninguna. Y desde el año 1955, todas las normas que hay sobre especialidades médicas, en ninguna se contempla naturopatía. Como están los boletines ahí, es cuestión de echarle horitas e investigar todos los boletines oficiales desde 1955. Por lo tanto, no. Y más aún, nuestra organización tuvo un pleito con la Asociación Médica de Baleares por este tema hace ya años. Y en la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, lo estuvimos dirimiendo. No ha sido nunca una especialidad. Por lo tanto, queda claro esta pregunta para no darle más vueltas. Tiene una rama D, una especialidad, nunca ha sido legalmente hablando, ¿no? Y lo del decreto del año 26 es un decreto de gobernación, no de sanidad. Por lo tanto, ahí no se puede acoger nadie que ahí fue una especialidad. No lo hay. Y además es preconstitucional, bueno, de todo. Nosotros hemos pedido derogarlo más de una vez y siempre nos contestan lo mismo. Como es preconstitucional, no tiene validez ninguna. Año 26, 1926. Y las posteriores, como digo, 1955, y a partir de ahí empieza el corpus legislativo y en ninguno, podéis ver los boletines, en ninguno aparece como especialidad. Por lo tanto, creo que esto queda claro que sí. Yo creo que la duda viene porque ahora hay muchos médicos que están en medicina integrativa, sí, que están introduciendo en sus consultas pues homeopatía, acupuntura y algunos suplementos naturales, y creo que ahí están creando ahí unas dudas. Pues la duda... Es un error, pero no son naturópatas en sí, son médicos que se han especializado en cierta parte nomás, pero no tienen la gama de conocimientos que tenemos nosotros tampoco.
Claro, y aparte aquí en España el último decreto, repito, de 2008, podéis verlo, a ver si esa especialidad de medicina integrativa, medicina biológica, medicina natural, no existe, no está en el catálogo. Es la última del 2008, que es posterior a la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias del 2003, de las especialidades de enfermería, las de farmacia y las de medicina. Es cuestión de leerlo, si la ley, los que cumplimos, o nos gusta cumplir con la ley, no María José, nosotros cumplimos con las leyes, ¿eh? Y como cumplimos, porque somos demócratas, ¿eh? Y todos estamos sometidos al imperio de la ley, ¿eh? Todos, desde el primero hasta el último ciudadano de España, porque si no hay ley no hay democracia. Por lo tanto, el decreto está preguntando que si puedo repetirlo para mirarlo en internet. Decreto, está del boletín oficial, es el decreto, no ley, 2008 sobre especialidades de ciencia de la salud. Ahí viene medicina, enfermería y farmacia, veis todas las especialidades hasta ahora. Posiblemente se reúnan otra vez y metan unas nuevas o cambien o quiten. Pero por lo pronto lo que hay es lo que hay. ¿Queda claro? Nosotros somos profesionales independientes. Claro. No estamos sujetos, somos de la rama de la salud, aunque acá no somos reconocidos como tal. A eso vamos, pero somos totalmente independientes de otras carreras. Efectivamente. Una vez que eso queda claro, además lo hemos repetido, lo que pasa es que le damos el estatus legal. Lo hemos repetido que la naturopatía es una ciencia, un área del saber humano de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud, de carácter autónomo. No es una rama de, ni una especialidad de, ni lo alternativo de, ni lo natural de, ni toda esa parafernalia semántica. Punto. Así que queda claro esta parte. Al contrario, de nuestra carrera pueden salir especialidades. Claro, todo lo que queda. Sí, como el encuentro que hubo el fin de semana, que era de la parte ginecológica. Muchas naturópatas se dedican a ver la parte femenina, otras como a mí me gusta más la parte de traumatología, pero se puede partir la carrera en diferentes cosas, pero nosotros no somos especialidad de nadie, o sea, estamos para hacer especialidades, no para hacer especialidad. Entonces dentro del corpus, ¿no?, que llama un corpus naturopático, que algunos han preguntado, es que ha escrito uno que dice, eso en el latín no existe. No, hombre, no, es una manera de hablar. Entonces el corpus naturopático, la palabra naturopático en el latín no existe, hombre, porque naturopatía la acuña Benedicto Luz al final del siglo XIX, por lo tanto el latín no existe, lleva razón. Nosotros nunca lo hemos ocultado, ¿no, María José? Nunca hemos dicho que en el latín existe naturopático, no, hombre, no. Es una forma de hablar, dice que es el corpus naturopático. Se utiliza porque el latín durante años y milenios ha sido el idioma internacional de la ciencia, ¿no? Y si vemos el tema, por la clasificación taxonómica, por las plantas, todas están en latín, ¿que sí? Sí. Entonces, yo creo que todos los taxones, todo entiendo que están en latín, ¿no? ¿No, María José? Tú que también conoces los taxones, que sí. Es una manera internacional finalmente, claro, de poder ubicarnos con todas las plantas iguales y que uno las reconozca aunque cambien de nombre de un lugar a otro, uno sabiendo la taxonomía. Puedes saber qué planta es. Entonces, sin estar en un mismo lugar. En ciencia continúan poniendo nombres en latín a cosas que están descubriendo. Claro, el latín lo ponen siempre y además entiendo también, por ejemplo, que la clasificación en anatomía, músculo también se utiliza en latín, ¿que sí? Lactísimo dorsi, los dorsales, lactísimo dorsi, ancho dorsal, es decir, que el terreno, ¿te acuerdas, no? Sí, que es una clase, el idioma, el latín idioma, que es universal, se utiliza en la ciencia, en todos los aspectos, incluso en el sentido estricto, como estamos comentando de los taxones de plantas, de animales, de todos, ¿no? Incluso de los virus también y las bacterias. Las bacterias también se nombran en latín, que sí. Streptococcus, tal, ¿no? Por lo tanto, es una utilización internacional que no había escrito, digo, nombre naturopático, de un nombre latino como idioma universal de la ciencia. No es que en el latín clásico y en Roma existiera la naturopatía como tal. Ahí existían otros profesionales que en aquella época no existía profesión como tal, porque no había un estatus, pero que se dedicaban a un tema muy parecido a lo que hacemos nosotros, que en aquella época se llamaban valetudos, que los valetudos en un momento dado podían parecer a algo que nosotros hacemos, pero no mucho, los valetudos, era otra cosa, ¿de acuerdo? Que quede claro esto. Entonces, corpus naturopático significa, pues evidentemente, el cuerpo científico de la naturopatía. Entonces, se le llama, en estricto senso, siguiendo el idioma internacional del latín científico, corpus naturopático. Punto.
no hay más vuelta de hoja. Digo porque nos escribió también otro, digo, bueno, y este de Valencia es, pues se ha identificado y dice que es filóloga. Por lo tanto, que quede claro también que si estamos utilizando términos en latín, significa que estamos utilizando el lenguaje internacional científico del latín, punto. Entonces existe el corpus naturopático. No vamos a entrar en las declinaciones porque se va a hacer el corpus naturopático, porque hubo también, esta también era de Valencia, filóloga, que escribió porque en nuestro lema, en nuestro eslogan ponen vis natura regeneratrix. Porque es otra pregunta que han hecho y le damos la vuelta porque cuando se ponen los principios de la naturopatía, el otro día comentamos algunos de ellos, ¿no? Primum non nocere, viene en latín. El otro decía ahí a la causa, ya comentamos que era una manera de traducir al español porque la naturopatía es sistémica, no es dialéctica, por lo tanto no busca la causa, ¿no? Busca estructura, sistema y relación entre variables, no busca la causa de, porque es un perjuicio aristotélico tomista del siglo XIV, hombre, XIII-XIV, estamos en el siglo XXI. Y entonces en el siglo XXI pues, los naturópatas buscamos estructura y variables, no buscamos la causidad de la cosa. Por eso trabajamos con procesos geológicos y no con entidades nosológicas, que es una gran diferencia también con otras ciencias de la salud que trabajan con entidades nosológicas. Naturópata trabaja con procesos geológicos, que es diferente. Y aquí ya hablamos pues de Tilden, los que iniciaron todo el tema de los procesos geológicos que trabajan los naturópatas con estructuras y sistemas, ¿no? Por lo tanto, otro de los principios que nos comenta es vis natura medicatrix, que si podríamos hablar de ese concepto. ¿Habéis escuchado alguna vez vis natura medicatrix? Lo ponen en los principios de la naturopatía, que es un clásico, y simplemente comentar dos cosas importantes. En el corpus hipocrático, los 52, 53 libros que conforman el corpus hipocrático, que no lo escribió Hipócrates, evidentemente, digo que también argumenta, Hipócrates dice la vis natura medicatrix, la fuerza. No, Hipócrates no dijo eso porque no existió. Y en el corpus naturopático, en ninguno de los 53 libros que lo conforman aparece vis natura medicatrix. Eso es una interpolación de los traductores del Renacimiento. ¿De acuerdo? Lo interpolaron, se lo inventaron. Literalmente significa fuerza medicalizadora de la naturaleza. Poder curativo de la naturaleza. No, curativo no. Medico, medicas, medicare es medicar, que viene de ciencia de los medos, periomedo persa. El término latino es curo, curare, curavi, curatum. No dice vis curare naturaleza, no, pone medicatri. Que sí, no es el poder curador de la naturaleza, porque la naturaleza, don Manuel de Saeta decía que no curaba. Y creo que Lesaeta, lo tenía muy claro don Manuel de Saeta Charán, muy clarito. Gran naturópata, por cierto, chileno. Y entonces ese concepto es de los traductores del Renacimiento, cuando traducen los libros del corpus hipocrático, por separado cada uno. Creo que la edición de Vintage, si me equivoco, que alguien me corría si fue la edición de Vintage. Bueno, pues entonces se interpolan y meten ese concepto, pero es concepto renacentista, no es un concepto griego. ¿Por qué no es griego? Por una cosa muy simple que la hemos comentado, citamos a Heródoto. Los griegos tuvieron 3 guerras médicas con los persas, con el imperio medo-persa, por lo tanto el concepto médico no existe en el griego. Si existe es como habitante de la media y como va a llamar entre comillas enemigo de los griegos, porque tuvieron 3 guerras médicas. Heródoto, citamos a Heródoto, gran historiador, por lo tanto ese concepto no es griego, sino de los interpoladores, de traductores de Renacimiento, no griego. ¿De acuerdo? Lo que sí existe es el concepto de vis natura regeneratrix. Ese concepto sí es histórico, que es del siglo VI después de Cristo. ¿Y quién fue el que lo acuñó? No sé. Era de Bizancio, del famoso imperio bizantino de aquella época, ¿no? Ese concepto sí existe, que es la fuerza regeneradora de la naturaleza, regeneratrix. Ese concepto sí existe, pero es del siglo VI después de Cristo y se acuña en Bizancio, famoso imperio bizantino. Bueno, Roma se rompe por la mitad, divide el imperio, ¿no? Creo que fue Teodosio, ¿no, María José, que dividió el imperio romano? Creo que sí. Y entre su hijo Honorio y Arcadio, y se montó la historia. Bueno, pues ya en Bizancio, allí se recoge por primera vez este concepto de vis natura regeneratrix, la fuerza regeneradora de la naturaleza, no la fuerza medicalizadora de vis natura medicatrix.
Digo que esta filóloga también nos lo comentó y que podíamos un poquito pues comentar temas de este principio que se utiliza. Pues esta es la realidad filológica, semántica e histórica del concepto vis natura medicatrix. Y vis natura medicatrix se escribe con X, VIC. En nuestro eslogan, nuestra organización es con S. ¿De acuerdo? Y con S, que también nos comentó, significa solo, únicamente, significa vis con S, con X es fuerza, ¿no? Vis, solo la naturaleza regenera. En honor al libro que escribió Benedicto Lu, que se llama Only Nature Cure. Es un inglés un poco raro, ¿no, Carolina? Only Nature Cure. Solo la naturaleza cura. Naturaleza cura. Evidentemente lo escribió Benedicto Lu, que diríamos como el libro de cabecera de todo naturópata que debería de ser, ¿no? Y de ahí viene este nombre concreto y contestamos a este colega que se ha identificado como colegiado, lo cual lo agradecemos, de que podríamos comentar dónde viene el término vis natura medicatrix, o bien la fuerza, como decía, curadora, ¿no? Es fuerza medicalizadora de la naturaleza, fuerza medicalizadora. Y ya hemos comentado que medicalizar la naturaleza es teórica y sociológicamente inviable. Citamos a Lesaeta, por ejemplo, que lo comentó muy clarito. Una vez que ya está claro, importante es el paradigma, que hemos estado hablando, ¿no, María José? El paradigma donde nos situamos para no entrar en competencia con otras profesiones. Tenemos un paradigma y una forma de trabajar, ¿no? Así que hemos contestado estas preguntas que la habéis repetido varias veces, ¿no? Lo de vis natura medicatrix, efectivamente. Lo de que el naturópata es un teacher, también lo hemos comentado, queda claro, otro principio. Un teacher, somos maestros, pedagogos también, ¿no? Y enseñantes de lo que es la salud, ¿no? Enseñar la salud, por lo tanto, ahí ese principio, excepto el de vis natura medicatrix, los demás estamos todos de acuerdo. Y el de la causa, el matiz que le hemos dado, pero los demás estamos todos de acuerdo con los principios de la naturopatía, que son los 6 clásicos que aparecen en todos los manuales, ¿no? Que nos enseñan, no lo discutimos. Esta es la historia. Y ahora entramos en la epistemología, que es complicada. No sé por dónde empezar, María José. No sé por dónde empezar. ¿Dónde empezamos? Yo creo que eso da para un programa. Que no lo han preguntado, exactamente 4 personas lo han preguntado. Creo que podríamos hacer un programa de epistemología. Claro, hombre, de epistemología de la naturopatía, porque es un tema muy interesante, ¿no? Para hablar un poco de la clasificación. De esta manera, creo que, bueno, antes no grabábamos las cosas, sino que los congresos, pues tenías que ir presencialmente y tenías que escucharlo, ¿no? Ahora, como se queda grabado, no hay problema, pero creo que en un congreso que hicimos en Canarias, creo que fue el 4º congreso canario, ahí presenté una ponencia sobre epistemología de la naturopatía. Podéis pedirlo a la organización @colegionaturopata.es y que os pasen, creo que está en PowerPoint, y ahí podéis un poquito pues, ver un poco cómo es la epistemología naturopática. Y la otra forma de saberlo más concreto, entráis en nuestra página web colegionaturopata.es y arriba le ponen los blogs, hay uno que pone ciencia naturopática, le da el botoncito y pone epistemología, aparece un montón de artículos sobre epistemología naturopática, qué es, cómo es, de qué manera viene también la ontología, todo eso viene muy bien explicado, ¿eh? Así que os invito a que entréis en la página web y os vais a Ciencia Naturopática, que es el blog, ponéis epistemología arriba en el buscador y salen todos los artículos que hay sobre la epistemología naturopatía, que es lo que es. Y después, ya una vez que si lo hemos leído, pues podemos hacer un programa concreto sobre la episteme, epistemología, ontología y vamos aclarando conceptos, ¿no? Para no entrar ahora en eso, ¿eh? Es complicado. Es un tema muy extenso, que si nos ponemos ahí podemos... Hombre, la episteme, y te van a hablar de la epistemología, el tema, como porque es la clave de la identidad como ciencia. ¿Entiendes? De carácter autónomo, ahí está la clave, la ontología y la epistemología, aparte que tenemos el método de la praxeología y tecnología. Si no hay una diferencia, diferencia no competitiva, cuidado, las diferencias no es competitiva, sino que es interdisciplinar y multidisciplinar, ¿de acuerdo? Eso que quede claro, cuando hablamos de identidad nunca hablamos de exclusividad, de exclusión, ¿a que no? Sí. Nunca, yo creo que no, para que quede claro que no se malinterprete, hablamos de equipo. Efectivamente, pero desde la identidad. Sí, obvio. Cada especialidad, digamos, entre comillas, tiene su propia identidad y su propia autonomía
pero necesitamos trabajar en equipo finalmente y todos juntos para lograr el fin que tenemos, que finalmente la salud de la persona. Puede lograr la salud. Sí. Claro, y trabajo en equipo desde la identidad de cada uno, y yo creo que eso es importante. Es decir, como naturópata trabajamos por nuestra identidad, creo que es importante también, porque así nos aclaramos muchas cosas y así trabajamos mejor en equipo, porque ya sé lo que yo soy, lo que hago y cómo lo hago. Pues trabajo mejor en equipo y no entro en competencia con otros. Oye, estás haciendo lo mismo. No, la identidad también implica que yo sé lo que hago, cómo lo hago y de qué manera, y tú también lo sabes y colaboramos en equipo, porque si nos confundimos, yo te critico, tú me criticas, yo te critico, y ¿quién perjudicamos? Para la salud de la persona. Solo se perjudica al paciente. Claro, por lo tanto, cuando hablamos de identidad, no estamos hablando de que la identidad sea exclusiva, sino que la identidad es inclusiva. ¿Eh? Es que es importante aclarar esto porque es otra de las preguntas que siempre nos estaban haciendo, ¿no? Con respecto al tema si éramos rama D, todas esas cosas, ¿no? Entonces, había también otra pregunta, ¿no, María José? Tú me lo mandaste de un colega también de Málaga, que hablaba sobre si te habías estudiado en naturopatía, ¿te acuerdas, no? Aquella pregunta que hacía nuestro colega, ¿no? Yo he traído un estudio sobre naturopatía basada en la evidencia, que utiliza tanto naturopatía y MTC también, que está dentro de la naturopatía. Si no os importa, vamos a comentar esta investigación, que estaría dentro de las evaluaciones tecnológicas, para también de camino contestar a nuestro colega que tú te acuerdas que te envió el WhatsApp, ¿te acuerdas? ¿No? Preguntando si podíamos hablar de alguno de ellos. Yo he elegido uno, hay un montón, pero vamos a elegir este y voy a compartirlo, y si no os importa, pues lo comentamos tranquilamente, ¿no? Y estará por algún sitio, digo yo. Ahora hay que encontrarlo, ¿eh? ¿Cómo se encuentran estas cosas, María José? Yo creo que también es importante de explicar que cuando se hace una investigación y estás leyendo algún artículo que ves que las conclusiones no son buenas, que puedes hablar con el autor con el investigador. Con el investigador. Porque eso es importante porque muchas veces te encuentras cosas que ya lo hemos comentado muchas veces, que las conclusiones no tienen nada que ver con... La fuerza un montón, ¿eh? Es que está forzada, te salen unos resultados y la conclusión le dan la vuelta. Digo, oye, si el resultado pone esto, como la conclusión sale lo contrario. Es que se encuentra una sorpresa tremenda, pero he traído esta colación, que es una investigación, que es un ensayo que comentaba nuestro colega, si habíamos hecho ensayos clínicos. ¿Te acuerdas que me preguntaba eso también? Mira, por aquí traemos uno, ¿eh? Es un ensayo clínico piloto de sistemas completo de MTC y naturopatía para el tratamiento de trastornos temporomandibulares. No está mal, ¿no? Genial. Y sigue, como bien María José, que también el otro día mandaste uno al chat, digo, de Telegram, ¿te acuerdas? Sigue el canon, ¿no? Primero, aquí está el nombre de la investigación, se puede buscar también, completo, aquí está el enlace, pero vamos a ver la traducida a español, ¿vale? Queda más bonito, publicado en el Journal, alternativa, este está indexado. Cuidado, esta revista está indexada y se hacen revisiones por pares, ¿eh? Entonces, sigue el procedimiento estructurado, objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Pues el objetivo es evaluar la viabilidad. Espera que se me ha ido esto por aquí. ¿Se ve? ¿Se sigue viendo? Sí. Evaluar, dice, ¿cuál es que esto es una investigación? Esto es tiene que venir objetivo. ¿Cuál es el método que se ha utilizado? Voy a quitar esto un momentito porque si no nos va a dar la lata. Ahora, ¿cuál es el objetivo que pretendemos? Aquí viene el objetivo, claro. El tema ese se utiliza MTC y naturopatía, como vemos, ¿no? Tema temporomandibular y determinarse indicios que respalden nuevas investigaciones, porque toda investigación hemos dicho que es abierta, que sé. Entonces, si una investigación es cerrada, no es una investigación, tiene que ser abierta. Eso se llama idea heurística. Heurística que es fecunda la idea. Después viene el diseño, cómo diseñamos la investigación. Pues mira cómo lo han diseñado, ¿no? Ensayo clínico aleatorizado, controlado, utilizando MTC y naturopatía. Versus lo compara con una atención especializada de última generación. No está mal, ¿no? Y ahora viene cómo configura y ubicación, pues te dicen dónde se hace el estudio. En el KPM que pone ahí, ¿no? El Kaiser Permanente Norway. Y las oficinas profesionales en Portland, Oregón.
que hay una universidad de naturopatía en Portland, Oregón. Fue la primera que se hizo, creo que sí, ¿no? La primera creo que fue en Oregón, la segunda en Seattle, en Washington, ¿no? Sí. No, Carolina, yo creo que sí, ¿no? Sí. La primera universidad o fue en Portland o fue en Seattle, ahora tengo una duda. El que lo tenga claro que nos escriba y diga, pues mira, fue en Seattle. Seattle está en el estado de Washington, no en Washington capital, está en este lado del Pacífico. Y Portland está en Oregón, creo que está arriba, ¿no? Pero casi las dos es por la misma fecha, son las universidades más antiguas de naturopatía que hay a nivel mundial, ¿eh? Bueno, pues ahí se hace el estudio y después, ¿quién participa? Pues fijaros el estudio, que no está mal, ¿no? El estudio, la muestra es un poquito amplia, que sí, no son 4 ni son 5. Son 160 mujeres, principalmente, de 25 a 55 años, o sea que también hay una franja ahí bastante amplia, ¿no? Y asisten pues a esta clínica especializada que hay aquí, pues naturópatas que hacen naturopatía y todas las técnicas de MTC. Y ahora vienen las intervenciones, ¿cómo se hace, no? No está mal, ¿no? Después de leer esto, yo creo que es más un estudio cualitativo que cuantitativo. Digo al hilo de lo que hemos comentado otras veces, ¿no? Yo creo que es estadístico y cualitativo, que sí. Sí. María José, tú también has leído, Carolina, que habéis leído investigación, yo creo que es cualitativo, ¿no? Sí, es cualitativo. Efectivamente, ¿no? Y van a verlo después, que esto también es importante en las investigaciones. ¿Qué medidas van a utilizar? Es importante que aparezca también la investigación. Bueno, de aquí está el tema, cómo voy a hacerlo, el diseño, cómo voy a diseñar yo todo el tema. Pero bueno, dígame usted después qué medida va a utilizar usted, ¿no? Para medir los resultados, ¿no? Yo siempre me fijo en eso también muy bien cuando, para hacer la revisión de los metaanálisis, qué tipo de medida van a utilizar. Y fijaros la medida de resultado que proponen, ¿no? Utilizan el dolor facial promedio y la interferencia con las actividades, escala de 0 a 10, donde 10 es peor, o sea que es cualitativo. Y medidas escalares, importante también, medidas escalares, que eso en naturopatía solemos utilizarla bastante, medidas escalares, que no son medidas cuantitativas que diga, como alguno dice, bueno, ¿y por qué pone de 1 a 10 no pone de 1 a 100? Mire usted, porque hemos decidido de 1 a 10, una escala, ¿no? Es internacional, todos ocupan. Claro, pero si alguien quiere poner una escala de 1 a 100 también puede ponerlo, ¿no? Sí. Claro, es más concreto de 0 a 10. También solo cuando mucho pregunta, bueno, yo siempre un poquito la contrapregunta, bueno, ¿qué es un metro? Claro. ¿Es una medida convencional? ¿Es una medida convencional el metro? Sí, ¿no? Sí. Sí, yo cuando, no sé, si ustedes se acordáis, ¿no? Cuando yo estudiaba decía, ¿qué es un metro? Decía, pues una barra de platino iridiado que se encuentra en el Museo de Medidas y Pesas de... Ahí me lo aprendí yo cuando era chico, todavía me acuerdo, ¿no? Ahora dice que es la 1/10 parte, no sé cuánto, del átomo tal, que no sé cuánto. Bueno, pero esas son medidas que nosotros nos ponemos de acuerdo, porque está no sé, ustedes acordáis de lo que se llama esto internacional, porque antes en muchos países pues decía, en vez del metro pues se utilizaba la milla, ¿no? Y aquí en España pues existían otras medidas, que sé, del codo, ¿te acuerdas del codo? La legua. Después llegamos a armonizar y decir, oye, tenemos un sistema internacional, sí, vamos a llamarle metro, kilómetro, no, milla, yo le llamo milla. Bueno, pues llámalo usted milla, pero vamos a estar de acuerdo en lo que medimos, ¿no? Digo esto porque es importante que ponga medida. ¿Cómo lo voy a medir? Pues mira usted, voy a coger la escala de 0 a 10 y le voy a preguntar, ¿le duele más o le duele menos? Pero es que eso es subjetivo, bueno, es que una investigación cualitativa, punto. Y es que el dolor es difícil de medir. Y finalmente todos tenemos distinto pic de dolor. Claro. Nadie siente el dolor igual. Entonces, de 0 a 10, pues digamos usted, pues yo digo 3, yo digo 4, 5, y después al final, una vez que ya sabemos, por lo menos lo que va a medir lo dice, ¿no? 10 es el peor, mire usted, tengo 10, 10 que, mire usted, que es lo peor que tengo, y 0 que no me duele nada, y ahí está el intervalo. Después resultados, pues aquí están los resultados tan interesantes, que se recoge para responder a nuestro colega la pregunta que hacía, ¿no? Y el resultado al final pues llega a una conclusión muy interesante, ¿no?
Y era el resultado de una reducción significativamente mayor del dolor y la interferencia psicosocial. Efectivamente, aquí está, yo por ejemplo destacaría esta parte, ¿no? ND, que es la naturopatía, ND es naturópata doctor, ¿eh? Naturópata doctor, ¿eh? Entonces se dice que es mayor ¿eh? Que incluso la MTC, ¿entiendes? ¿No? Y que el tratamiento que ellos comparan también, ¿no? ¿Entiendes? En interferencia psicosocial relacionada con el trastorno mandibular, como he dicho. O sea, que al final la naturopatía es la que mejores resultados ha conseguido. ¿Es interesante? Sí. Sí. Es un estudio como este, hay un montón de ellos, ¿eh? Podemos, si eso, ver algunos más en esta línea, ¿no? Pero tienen que seguir esto, ¿eh? Objetivo, diseño, configuración, participantes, medida, esto es importante, medida, cómo lo mide usted, los resultados cuáles son, y ahora viene la conclusión que tiene que ir en consonancia con los resultados, ¿no? Sí. Lógico, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. A nosotros nos parece lógico, a otros no le parecen, ¿no? No, pero sí, porque las medidas que se pueden utilizar en naturopatía no son las mismas que se pueden utilizar en otras investigaciones. Entonces se tiene que aclarar muy bien cómo estás cuantificando el resultado. Efectivamente, y si lo pones claro, no hay problema ninguno. Se publica, se revisa, pero al final se traduce, como está en la revista esa, volvemos otra vez, y lo he traído a colación a lo que hablamos al principio, otra vez. Estos enfoques de medicina alternativa, mire usted, que no es un enfoque. Es una investigación que arriba lo pone claramente, investigación aleatoria, bueno, clínica, no, pues nada, ellos siguen RQR con lo mismo. ¿Alternativa de qué? A ver, alternativa de que explíqueme usted qué es la alternativa, porque aquí en España a los toreros se les da la alternativa también, ¿no? No. Es increíble, pero vamos, lo que dice claramente que tiene mejores resultados, ¿eh? Significativamente mayor resultado del dolor y la interferencia psicosocial que la comparación que hacen, punto. Por lo tanto, la naturopatía funciona y dice, sí, da mejores resultados, sí, punto, pues ya está. Porque lo engloba todo, porque muchas veces los problemas de dolores en esa zona son del sistema nervioso. Claro, todo. Entonces, si nos dejamos ese tema fuera, que es lo que pasa con la medicina tradicional china y el otro tratamiento, pues claro, eso se queda cojo y no terminas de solucionar el problema. Claro, por lo tanto, hay la conclusión, como dice, pero claro que la conclusión ahí pone que naturopatía es la que tiene mejores resultados que Tata, y se conclusión la medicina, entiende, alternativa, no, mire usted, la naturopatía es la que saca mejores resultados, concluye usted, y dice usted, pues concluyo esto, pero no la líe. Al final ve la conclusión, porque en toda la investigación, como hemos podido observar, la palabra medicina alternativa no aparece, ¿que no? No. Efectivamente, por tanto, los compañeros cuando al final... Y como está publicado en la revista de medicina alternativa, por lo que hace es liarlo un montón y confundir todo el público. Ahí es donde empiezan a surgir los problemas. Efectivamente, por lo tanto, aquí podemos responder a nuestro colega que sí, que aquí hemos presentado, como el queridísimo, después de presentar un estudio clínico, aquí tienes uno. ¿Es cualitativo? Sí. ¿Es cuantitativo? También un montón de ellos. Pero no vamos a entrar ahora a ver todas las que hay, ¿no? Había una por ahí también muy interesante, pero no vamos a verla ahora, pero había otra mismo interesante por ahí, de naturopatía basada en la evidencia, que tenemos un montón de estudios, ¿eh? Y después otro tema, ¿se acordáis que el otro día sacamos también uno que ponía aclaración conceptual? ¿Se acordáis? Que lo pusimos el otro día, ponía aclaración conceptual, naturopatía de nada, Benedicto lo dijo, terapias naturales. Bueno, pues como siguen RQR preguntando, pues nos llegó el otro día uno por ahí que nos mandó un correo muy curioso, que ponía el nombre de esta organización y ponía Asociación de Terapias Naturales, ¿no? Pero digo, hombre, ¿quién ha puesto eso? ¿No? Hay un teléfono que lo pone, una asociación que ha montado, y le llaman así. Entonces, para otra vez al mismo, vamos al diccionario, porque todos sabemos leer y escribir, ¿que sí? ¿Sabemos leer y escribir? Sí. ¿Hemos ido al colegio? Sí, uno de pago y otro del gobierno. Los que han ido del gobierno no se han enterado de nada. Yo fui a un colegio de pago. Que decía antiguamente de pago. Bueno, los del colegio de pago parece que el tema, los de ahora, pues yo sé, si saben leer y escribir, el diccionario sirve para algo, ¿no, María José? Que sí. Pues vamos a verlo, vamos a dar otra vueltecita de rosca, otra vuelta de rosca. Vamos a darle ya por penúltima vez, ¿de acuerdo?
por penúltima vez, ¿cuál es nuestra intención? Aclarar, porque no estamos para aclarar, los distintos significados de acuerdo con la Enciclopedia del Idioma de Martín Alonso. Esto las víctimas de la loza aquí en España no saben lo que es, pero bueno, lo que hemos estudiado sabemos lo que es, ¿no? Y aparte de la Enciclopedia del Idioma de Martín Alonso, que es un clásico, la lengua española, y esto lo que hace es explicar no solamente el significado, sino que explica la evolución a lo largo de la historia de los conceptos. Por este diccionario, esta enciclopedia lo recomiendo, porque es que habla el término y la evolución, cómo ha evolucionado desde el principio y cómo está actualmente. O sea, entonces, lo que vamos a comentar ahora está basado aquí principalmente, aunque después cogemos otro, como por ejemplo el Diccionario de Uso del Español de María Moliner y el Diccionario de la Lengua Española Espasa Calpe. Además del diccionario de Wikipedia y el otro. O sea, que están todos. Y de ahí cogemos para aclarar. ¿De acuerdo? Así que os recomiendo esta enciclopedia para ver la evolución que han tenido los conceptos a lo largo de la historia, tener cultura. El otro día también otro colega pues, volvió a lo mismo, que tuve que, con todo el respeto y la educación del mundo, empezó a hablar de los alópatas. Digo, tranqui, compañero, ¿eso de alópata qué es? Porque se llama trabajar en equipo, hay que respetar a cada uno, que sí. Es el médico, punto. Tiene apellido, el médico que estudia, en la facultad y después se colegia, que sí. Pues no existe. Este colega era naturópata, y tuve que parar un poquito porque eso crea... Tú lo has escuchado, ¿verdad, Carolina? También lo de alópata, que sí. Sí, acá se habla mucho de médico alopático aquí también. O médico holístico, la palabra holístico. Alopático también se habla aquí, nosotros siempre decimos lo mismo que yo. Sí. Llamarlo por su nombre, por respeto, ¿no? El astronauta, médico, enfermero, psicólogo. Porque no hay otro tipo de médico acá, como para ponerle un apellido, si no hay otro tipo de médico. Sí, pero volvemos a lo mismo, si estamos en un proceso de trabajo en equipo, tenemos que respetar al biólogo, al farmacéutico, al psicólogo, al fisioterapeuta, al kinesiólogo, que hay por ahí, y a todos, ¿no? María José, sí, sin apellido, porque si no, al final, si empezamos así, ¡paf!, volvemos a lo mismo. Entonces, si estamos en el proceso, esas cositas, entre todos, de la responsabilidad, compañero, compañera, aténgase usted al diccionario recomendado, enciclopedia está puesto aquí, ¿no? Aquí está puesto, enciclopedia, lo voy a subrayar para que lo apuntéis bien. Enciclopedia del Idioma de Martín Alonso. Y después quería la Real Academia, y este me encanta porque es el diccionario del uso del español de María Moliner. No tiene desperdicio ninguno, pero que se me ha ido esto un momentito. Se me ha ido un momento. Ahora, no tiene desperdicio ninguno, el que le guste consultarlo está en línea, se puede consultar también. Me encanta. Y bueno, pues de aquí ¿qué hacemos? Mira, vamos a buscar la palabra de bien alternativo. Palabra, alternar. ¿Qué es alternar? Pues en el diccionario viene de alternare, del verbo alternus, y alternum. Y es claro, vamos, esto es una enseñanza clarita para que nos entendamos bien, porque si estamos evaluando tecnología, esto hay que tenerlo claro, si no la liamos, María José, empezamos, nos vamos liando como el artículo que hemos visto antes, vamos liando, para que lo pone claramente significa alternar, pues alternar significa lo que dice el diccionario, no lo dice, ¿entiendes? Claro, pero después coloquialmente se utilizan las palabras de otra manera, que no tienen nada que ver con su significado real. Sí, pero fíjate que siguiendo lo que hemos visto antes, la enciclopedia de idiomas de Martín Alonso, el año 68, ¿no? Esto lo dice claramente, aquí están ordenadas a hacer sucesivamente varias cosas, primero una y luego otra, repitiéndole y guardando entre ellas algún turno. Otra interpretación, hacer, decir o colocar algo por turno y sucesivamente, suceder una cosa a otras, recíproca y repetidamente, mantener relación amistosa con personas unas con otras, alterno. Eso como decíamos antiguamente, ¿no? Dice esto que es el movimiento alternativo, el movimiento de alterne, ¿no? ¿No? La compañía, y después que lo que dice el diccionario de la lengua española es pasar calpe, más claro, y después dice, ¿qué es alternativo? Aquí está. Alternativo viene de alternar. Pongo primero el verbo para que se vea dónde viene. Ya está. ¿Qué es alternativo? Primero lo pone, ¿no? Punto. Y aquí siguiendo el otro de María Moliner, ¿no? Él lo tiene del 98. Más claro el agua, ¿no? Y el diccionario de la lengua espasa calpe, pues también lo dice claramente, ¿no? Una cosa que otra, alternativo que es, pues esto en vez de esto, lo otro.
La alternativa política actual es esta, que significa que en vez de esto pongo lo otro, alterno una con otra, eso es alternativo. ¿Medicina alternativa qué es? Pues alternar, quitar esta y poner esta, que es más buena, ¿no? ¿O no? Eso es absurdo, eso desde el punto de vista lógico no tiene sentido ninguno. No. Otros decían, ¿qué significa alternativo? Decían, nacido de otra forma, porque nativo es de nacer. Hombre, entonces gubernativo, ¿qué es? Gobernado otra manera, nacido para gobernar, ¿no? Hombre, es que hay cosas que vamos a tener lo que dice de dónde viene y no hagamos barbaridades, entonces es una barbaridad. Y si nos vamos a la palabra, lo se ve claramente, ¿no? Mientras estamos hablando, pues lo estáis leyendo, ¿no? Por turno, dice, en vez de esto, pues esto que es mejor, la alternativa al gobierno actual, ¿cuál es? Pues mi partido que es más bueno, pues ya sabes, te debe quitar uno y pon otro. Eso se llama alternativo, alternar. Por eso, cuando hemos visto las revistas de medicina alternativa y complementaria, que yo habrán estudiado, no sé, en algún colegio del gobierno. Complementario, pues volvemos a lo mismo, empezamos por el verbo, diccionario de Martín Alonso, dar complemento a una cosa. Tengo una cosa, pues la complemento con otra. Pongo la guindita, oye, qué bueno está complementado, porque le he puesto la guindita que faltaba. Y complementario, que sirve para complementar o perfeccionar alguna cosa, que sirve para completar o perfeccionar alguna cosa. Los dos diccionarios de la lengua de Martín Alonso dicen lo mismo, ¿no? Sí. Por lo tanto, como dice la revista, medida complementaria, idea que lo que yo hago es complementar a, pero si encima pone alternativo, quiere decir que quitas una para poner otra. Pues no tienen, así se lía. ¿Ves cómo está el lío? Estás haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Claro, complemento, cosa, cualidad o circunstancia que se añade a otra. Ya está, es un complemento. El complemento, ya está. O sea, que hay cosas natural. Aquí está la clave por si también que es natural, no sé cuánto, que es natural. Pues la forma plural, natural aquí arriba, del latín natura naturalis. ¿Qué significa? Pues relativo a la naturaleza, punto. Que imita la naturaleza, y según el diccionario de la RAE, Real Academia Española, es de la naturaleza relacionada con ella o producida por ella, que se produce por la fuerza de la naturaleza, significa natural. Y ya después dice, sin aditivos ni colorantes ni conservantes. Como algunos nos dicen, yo soy terapeuta natural, digo, 100% natural. A ver, no tiene, sin colorante ni conservante, es verdad que hay cosas que... Y después nos vamos ya a medicina, por la arte o ciencia, de escoger y aplicar remedio para conservar y tratar el cuerpo humano, ¿verdad? Que está la definición de la Academia Española del año 90. Es cuestión de ver el diccionario y lo pone claramente. El médico, el que sabe y profesa el arte de la medicina, Real Academia. No existe otra cosa, que no. Dice que es un naturópata el que profesa el arte de la naturopatía. ¿No? No la naturopatía alternativa ni la naturopatía complementaria, que no. No existe. Y aquí está el concepto de terapia, que significa el tratamiento por el empleo de un agente indicado por la primera parte del término. El acto médico es, como he dicho, anamnesis, diagnóstico y terapia. ¿Y qué es un terapeuta? Mira dónde viene la palabra terapéutica. Viene del griego terapeuten, que significa servir, cuidar. Y históricamente fue una secta clásica de los judíos, ¿no? Estaban los esenios y estaban los terapeutas. El que quiera saber un poquito más sobre los terapeutas, les recomendamos la obra de Filón de Alejandría, que habla sobre los terapeutas. En aquella época valía, creo, 26-30 euros y ahora está en internet, PDF, podéis descargarla. La obra de Filón de Alejandría sobre los terapeutas, que me enteráis bien, aquellos que son terapeutas, no sé cuándo. Yo soy terapeuta, leo usted terapeuta, es una... aquí lo pone una secta, tal tema, que lo pone claramente, ¿no? Y después terapéutica, viene de terapia, una palabra del siglo XVI, que fijaros ya cómo se pone, dice, parte de la medicina que enseña los preceptos y remedios para el tratamiento de los enfermos. Eso es lo que significa terapéutica, que es una palabra que es introducida en el español en el siglo XVI. Antes no existía. No existía. Te vas al siglo XIII, siglo X, no existía la palabra terapia ni terapéutica. Y fue introducida en el siglo XVI. Por un señor concreto que tradujo un libro al español, que fue el Dioscórides. Ve aquí, la traducción del Dioscórides, 1555. Aquí está. Por Andrés Laguna. Andrés Laguna es el que traduce
el Dioscóride. Tengo una edición de esas antiguas. María José, te va a gustar, a ver si un día vemos. Es un original, bueno, es una copia del original, evidentemente, con el clásico, la traducción literal de Andrés Laguna que hizo del Dioscóride, ¿eh? Y ahí donde introduce la palabra terapia y terapéutica, antes no existía. Serapeia, dice, no, serapia viene del griego, no, del griego significa sexta de los terapeutas, ¿no? Introducido con este carácter concreto y después al final pues dice, parte de la medicina que enseña los preceptos y remedios para el tratamiento de las enfermedades, punto. No otra historia. Por lo tanto, pertenece a un marco conceptual. Por lo tanto, a partir de lo que hemos dicho, evidentemente la naturopatía constituye un área del saber humano de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud, con su ontología, epistemología, que es la conclusión de las preguntas que nos están haciendo. Pues no entra en ese marco conceptual. Además, si no repetimos los Manuel de Saete, que abandonaba la patología y la terapéutica, años 30, más antiguo no puede ser, después lo dijo Marchesot y muchos más, porque no se trata de servir o cuidar, se trata de autogestión de la salud y que la persona sea responsable de sus actos y aprenda a tener salud, ¿no? Y no servir a nadie ni curar a nadie, eso que lo hagan otros profesionales que lo hacen muy bien, por cierto, ¿no? Y lo digo sin ironía, ¿eh? Bueno, pues hemos respondido también a otra pregunta, es que estamos respondiendo muchas preguntitas, ¿eh? Hacen preguntas muy interesantes, ¿no? Bueno, María José, ¿algo al terminar lo que estamos comentando? Yo creo que es importante las definiciones, es lo que comentaba antes, que la gente después a nivel coloquial utiliza las palabras de otra manera y se pierde realmente su significado. Y al final no sabes los apellidos que estás poniendo a la palabra, no sabes ni lo que le estás diciendo, que es. Sí. Claro. Sí, ¿no? Acá los médicos se nombran como doctores. Si uno pregunta, ¿doctorado en qué tiene? En nada, pero es médico, entonces no, fíjale médico mejor. Médico de tal especialidad, médico general. Claro. Y también, claro, después la gente lo confunde en que este es doctor y después de doctor en física, pero ellos creen que es doctor. Claro, es un término muy anglosajón, ¿eh? Yo creo que porque está el doctor en biología, doctor en matemáticas, doctor en... El doctorado es un nivel, ¿no? Porque ¿te acuerdas que había diplomado, licenciado y doctor, ¿no? Sí, es un nivel, y tremendo nivel, si no es fácil obtenerlo tampoco. Había que hacer la tesis doctoral, que se llamaba, una tesis doctoral, antiguamente, entonces ya el doctor, ya después ahora llegaron los másteres, pero los doctorados siguen todavía también, aquí en España todavía, ¿no? Entonces, si nos atenemos a la historia, a la lógica, al sentido común, a la filología, lo que dicen los diccionarios, pues evidentemente a veces lo que pasa es que los humanos, como dijo un gran filósofo, se llama Moore, dice todos los grandes problemas de la humanidad son problemas de lenguaje. Lo dijo el tipo que fue el que inició lo que se llama la filosofía del lenguaje, ¿no? Moore lo dejó muy claro, dice, ¿no? Todos los grandes problemas de la humanidad son problemas de lenguaje, lo dejó muy clarito, ¿eh? Pero es verdad, lleva usted razón, ¿a que sí? Y después las traducciones que se hacen de un sitio a otro, pues lo mismo, crean a veces confusiones y para eso estamos, para aclarar lo que estamos haciendo, que es la naturopatía y por dónde vamos. Y después también nos habían preguntado, que el otro día estuvimos viendo dos temas concretos, hemos visto las esencias florales, vimos también aurículos, y nos estaban comentando que si podíamos hacer una evaluación tecnológica, pero con una intervención naturopática ya. Digo, yo pregunto, bueno, ¿y eso cómo? Explíquemelo usted un poquito más. Dice que coger un problema concreto y ver qué herramientas de naturopatía utilizamos y qué base científica tiene esa herramienta, así aplicarlo a un problema de salud concreto. Digo, vaya, buena pregunta, ¿no? Un trabajo lleva eso. Hombre, es que dice, bueno, vale, pues no hay problema. Pero que finalmente es lo que hacemos nosotros. Claro, pero quiere que la fundamentemos siguiendo lo que estamos haciendo, evaluación tecnológica. Mire usted, para el problema tal vamos a utilizar la planta esta, y aquí están los estudios. Vamos a utilizar los puntos de acupuntura y aquí están los estudios. En vez de analizar, como estamos haciendo hasta ahora, que hemos visto dos, yo quería haber visto hoy también de homeopatía y algunas más, pero ¿qué os parece si cogemos un tema práctico y lo evaluamos siguiendo un problema concreto, ¿no? Vale. Las preguntas que nos hacen también a veces... Sí. Quieren que trabajemos. Trabajemos, pero es bueno fundamentarlo para que no digan que lo que hacemos tiene base científica, ¿no? Sí, obvio. Entonces aprovechamos un tema concreto y si no importa, porque aún no me habían propuesto, pero eso no vamos a hacerlo porque nos van a cortar.
que si hacemos una intervención para tema del bicho, no, ¿de acuerdo? Porque nos van a cortar. Entonces hay algo muy parecido al bicho que es la gripe. Yo le he propuesto la gripe, y dice, bueno, vale, pues si se puede evaluar la gripe, ¿cómo se abordaría? Con metodología naturopática es un problema, la gripe, una cosa normal y corriente, ¿no? La gripe, ¿qué os parece? Yo creo que sí, ¿no? En vez de coger otro más complejo, vamos con una infección parecida, porque los otros nos van a cortar, ¿eh? Nos ponemos a decir, aquí está la intervención, primer paso, segundo paso, y evaluarla de tal manera que tenga fundamento. Lo que hacemos, ¿no? Que no sea, como algunos decían, recetas de la abuela. Calditos. Una receta, el otro día también nos sacó un tema, no es que esto es una receta para resfriado, esto es una receta para esto, gárgaras no sé cuánto con limón, ¿me habéis escuchado alguna vez eso, no? Sí. Sí, hago una gárgara con limón, con miel, o tómese usted un caldito de cebolla, tal tema, hombre, se llaman recetas de la abuela en el sentido histórico y cariñoso de la palabra, ¿no? Pero cuando en la naturopatía intervenimos, tiene un fundamento científico, ¿no? Sí. Digo yo. Pero vale receta, ¿eh? Tómate esto. Que las abuelitas lo ocuparan, eso es otra cosa. Sí. Hombre, lo decimos con todo el cariño del mundo, ¿no? Sí, pues. Claro, lo decimos con cariño, no lo decimos con acritud ni lo decimos con nada, ¿no? Entonces yo tengo por aquí algo que podamos ver de los compañeros, ¿no? Quieren ver el tema de que pues, si podíamos abordarlo de esta manera. Yo le estaba comentando que ese era un tema que podía dar complicado, que si podíamos utilizar otro que fuera un poquito parecido, que fuera el tema y no entráramos, ¿no? En principio yo he propuesto gripe, pero había otro que me había propuesto hepatitis, ¿sabes? Alguna infección de esta. Yo de todas maneras, de la gripe sí lo dejamos para otro día y vamos a ver un poquito, a ver si tengo aquí algo de hepatitis, por ejemplo, que es así, una infección buena, que os parece mejor, ¿no, María José? Es que el otro, como me lo han preguntado hace poco, no me ha dado tiempo a prepararlo todos los temas, ¿eh? Vale, cualquier infección es complicado de ver porque finalmente uno tiene que ver todas las aristas que puede tener para la persona contraerla y es buen trabajo. Sí. Analizarlo todo es buen trabajo. Porque, sí. Parece fácil, pero... No, es que a veces es complicado. Para nosotros es complicado porque nosotros vemos todo lo que pudo haber causado, entre comillas, la enfermedad, que puede no haber sido solo el virus, sino que puede haber sido cualquier cosa finalmente. Entonces hay que como tener todas las aristas para poder analizarla. Tenerla toda, y después lo importante que le ponemos mucho énfasis, que para los temas de estos programas es dotarlo de base científica, o sea, que haya estudios que fundamenten la intervención que hacemos nosotros, ¿no? Digo yo, pero ¿no? todo finalmente, si uno busca en internet o en revistas, todo lo que ocupamos nosotros tiene una base científica, entonces sí, más complicado es todavía. Mira, creo que he encontrado uno de la gripe por aquí, aunque no está, pero sí, porque me estaban insistiendo en este tema. Yo quería cambiarlo, pero dicen que no. Bueno, venga, pues seguimos con esto, para que no haya después ningún tipo de... Y lo hacemos documentalmente, pero siempre es bueno documentarlo siguiendo las áreas de conocimiento. Es decir, que muchas veces cuando, ya lo hemos comentado, cuando vamos a utilizar o hacer, por ejemplo, un estudio, una revisión, pues tiene también su técnica, que sí. Que no es cuestión de decir, venga, voy a buscar para gripe, entonces, tener una documentación y siguiendo las áreas de conocimiento, es decir, fijar un poquito el modelo para que el compañero lo vea. Está colegiado, decir si estáis colegiados es importante, ¿de acuerdo? Aunque vamos a contestar a todo el mundo, pero si da un colegiado, mejor. Entonces, siguiendo las áreas de conocimiento, cómo evaluamos las tecnologías y después cómo se aplica a un problema de salud. Y está escuchando la terminología, problemas de salud, no estamos diciendo enfermedad, que no. No, en vez de que no utilizamos ningún término, que no. Problemas de salud, que es un nombre genérico, los americanos le llaman health condition. Condición de salud, no le dicen disease, ni illness, ni enfermedad, y le llaman health condition, digamos problemas de salud concretos, ¿no? El problema de salud va a incluir lo que llama el proceso psicológico. Bueno, dentro de las áreas de conocimiento estaba la área, llamamos naturopatía descriptiva. ¿Te acuerdas? El esquemita, naturopatía fundamental, descriptiva, experimental, semiología, tecnología naturopática, los 9 módulos, ¿no? Alimentaria. ¿Te acordáis del esquema que vimos al principio, no? Que si eso está publicado. Bueno, pues siguiendo la naturopatía descriptiva es describir qué fenómeno biológico
psicológicos, sociológicos, inciden en el problema de salud. Obvio, eso es lo que estudia la naturopatía, describir los fenómenos físicos, biológicos, bioquímicos, sociológicos, psicológicos, que inciden en el problema, o sea, las variables. Y hablando que de este bichito sí se puede hablar, no hay problema, ¿no? ¿No? No nos corta, el otro sí, de cuidadito. Bueno, pues la gripe, evidentemente una variable a tener en cuenta es el estrés oxidativo. Variable a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Porque después viene la intervención con las herramientas concretas fundamentales, pero antes tenemos que describir qué variables inciden en el sistema, ¿no? Si no sabemos las variables, ¿cómo vas a actuar? Tómate esto y hazte una járgara. No, hombre, no, esto tiene un método científico y una metodología de intervención. El estrés oxidativo es clave y eso es algún estudio que lo fundamente igual para en un momento dado intervenir con antioxidantes en este problema. Mira, aquí tiene un estudio muy interesante. Los que sabemos inglés, o sabéis inglés, ¿no? Más que yo, ¿no? Carolina, tú sabes inglés también, igual que... ¿no? El estrés oxidativo, ¿qué ponéis? En los pulmones de ratas infectadas con influenza A. Influenza en inglés, gripe en español, ¿no? Sí. Bueno, influenza, acá influenza es influenza, sí. Sí, influenza. Se separa de la gripe. Sí, en español se traduce como gripe, el virus de la influenza, aunque algunos todavía lo utilizan directamente, pero influenza es gripe, ¿eh? Este estudio es muy interesante porque aunque se hace evidentemente en mice, en ratas, pero encuentran que evidentemente hay un estrés oxidativo a nivel pulmonar que también influye en que se active o desactive el virus, que los virus se activan o desactivan, ¿de acuerdo? Forma parte de la propia estructura orgánica del ADN y se activa o desactiva. Eso de matar, nos mata, asesina, ¿no? Esos son conceptos antropológicos, ¿eh? O se llama pensamiento Walt Disney, ¿no? Pero que no es real. Los virus se activan o desactivan, pero no se matan, ni se mueren, ni nos defendemos de ellos. Esos pensamientos Walt Disney, ¿no? Que coge un muñequito, le dan vida y tú crees que habla, que vive y que piensa, que sí. Es increíble, ¿no? Pero bueno, ahí la ciencia, pensamiento mágico para otro, para nosotros, ciencia pura y dura. Y la revista que está publicada es una revista científica indexada como todas las que consultamos, que sí, Free Radical Research Communication. Punto. Una revista, por cierto, muy interesante para que quiera suscribirse, ¿eh? Sobre radicales libres, muy interesante. Hay artículos que fundamenta mucho lo que decimos, ¿eh? Los naturópatas y lo que hacemos, ¿no? Después, evidentemente, hay un proceso inflamatorio, obvio, ¿no? Claro. Claro. Y una de las citoquinas clásicas, como es el factor necrótico tumoral, pues evidentemente está alto, ¿eh? Es un mediador en la inflamación, en la neumonía producida por el virus de la gripe, por lo tanto, una inflamación. Por lo tanto, ya estamos viendo que hay que actuar en el estrés oxidativo, hay que actuar en la inflamación, en toda la cascada bioquímica, la ciclooxigenasa, ácido araquidónico, ciclooxigenasa 1, prostaglandina, bueno, hay que intervenir. ¿Hay factores medioambientales que favorecen que se active o desactive el virus? Temperatura, humedad, todo eso influye, que sí. Pues esa variable hay que tenerla en cuenta, ¿no? Por eso es estacional. Claro, pero algunos dicen con otro que el año entero, ya hay bichos que todo el año entero, pero son estacionales, influye la humedad, si baja del 50 al 20% se te va a activar, influye de muchas variables, ¿no? Por lo tanto, hay factores medioambientales muy interesantes, como es la temperatura y la humedad, ¿no? Este estudio, por ejemplo, es muy interesante, por poner uno nada más, ¿no? Vamos a verlos todos, porque entonces, simplemente poner de ejemplo cómo trabajamos. ¿De acuerdo? Cada vez que hacemos alguna intervención naturopática la fundamentamos siguiendo la evaluación de las tecnologías, pero previamente vemos las variables que inciden en el sistema, ¿no? Este estudio es muy interesante, ¿no? ¿Eh? Que esto es lo que hemos dicho, que no viene y te pica y te da un picotazo y ¡ay! Se puso malo. No, hombre, no, la humedad influye un montón. Este estudio es muy interesante, ¿no sé? ¿Lo habéis traducido en español? Sí. Venga, no hace falta porque los que nos están escuchando saben inglés perfectamente, ¿sí? ¿Eh? Mira, este también es muy interesante con respecto a la humedad, ¿no? Baja humedad ambiental, ¿no? Entonces, resistencia innata contra la infección de la gripe, ¿qué os parece? Curioso, ¿eh? Por eso tapando tanto toda esa regla que a veces lo decimos, que muchos vienen a nuestra consulta y lo hemos visto. Oye, ¿qué me tomo para curarme esto? Tranquilo, vamos a situarnos, ¿no?
¿eh? Es que me he tomado un jarabe para resfriar, no se me ha quitado. Digo, hombre, es que hay que hacer algo más que tomar un jarabe de eucalipto, de qué sé. Sí. Hay que hacer algo más, hay que ver todas las variables que tiene el sistema y las que se puedan modificar las haremos y las que no, porque no hago un choque psicológico de golpe. Yo estoy con agua fría, quita usted la calefacción de la habitación y va a decir, ¿dónde he venido, no? ¿No? Lo hacemos poquito a poco el tema, pero hay que tener en cuenta las variables que inciden el sistema. Y aquí insistimos en lo que venimos diciendo, no buscamos la causa, que no. No vamos a decir que la causa de la gripe es el estrés oxidativo, que no. No, es un pensamiento del siglo XIII-XIV, ¿no? Y aquí pues, hay un montón de estudios con respecto a la humedad y el medio ambiente, vamos, todos los que tú quieras, ¿eh? Todos. ¿Eh? El tema del sol, que es importante, la vitamina D, ¿no? Y las bajas temperaturas es importante porque se dan sitios que se activan porque... Y otros sitios, como la humedad siempre es alta, hay calor, hay mucho sol, pues prácticamente no hay, ¿no? Pero bueno, hay bichos que duran todo el año. Increíble la ciencia, cómo funciona. Como cierto virus que anda dando vuelta por ahí. Efectivamente, ¿no? Mira, por ejemplo, este estudio, por destacar ¿qué os parece? Por destacar uno con respecto a la luz solar. ¿Eh? Hay muchos, ¿no? Como estáis viendo, de medio ambiente, todos los que quieran, ¿no? El sol, todos los que quieran. ¿Qué os parece? Es muy importante el sol y la gente se esconde del sol. Claro. Se pone millones de cremas, se cubre, que no me dé el sol, que me voy a quemar, que me va a dar cáncer a la piel. Y finalmente el sol no es un enemigo, o sea, hay que tomarlo con resguardo, pero no tanto. Pero otra cosa que también que decimos los naturópatas, claro, que el sol está todo el año donde está ahí, ¿no? Sí, yo miro arriba, y por algo está. Y está, por ejemplo, estoy así, ¿no? Esta mañana ya me he tomado mi gran baño de lluvia y de aire, de viento y de todo, ¿no? ¿Entiendes? O sea, que a veces, fijaros lo que estaba hablando Carolina, la mente como somos, ¿no? Asociamos el sol al verano, ¿que sí? Sí. Y el resto de años hay sol, ¿a que sí? Sí. Muy bueno, en invierno, el sol de invierno. Hombre, eso le llamaban los antiguos naturópatas centroeuropeos, le llamaban la luz ambiental. Y si aunque sea baños de luz ambiental, hace falta que te dé el sol. Luz ambiental también tiene vitamina D. Este estudio, fijaros qué curioso, el estudio este es súper interesante, ¿no? ¿Eh? Fíjate la pregunta que se hace, ¿no? Porque la revista Hematología, esto es una pregunta muy interesante que tendría una respuesta también interesante, ¿no? María José, ¿se puede responder a que sí? Es que no sé exactamente lo que... Sí, la deprivación del sol, ¿no? Y la epidemia asociada al tema tiene algo que ver con la leucemia aguda. Con la leucemia. Uf. Y si este artículo es muy nuevo, porque te da una respuesta que dice, oye, pues, porque los naturópatas buscamos relaciones en el sistema, que sí. Y dentro de las relaciones, algunos preguntan, hombre, es que un sistema es muy grande, sí, pero vamos a buscar aquellas estructuras que sean más estables, ¿no? Dentro del sistema, ¿no? Esta tiene su técnica, ¿eh? De acuerdo, que los naturópatas la conocemos y sabemos cómo trabajamos. Tiene un pensamiento dialéctico, no puede entender lo que es un pensamiento sistémico. Porque intenta traducirlo al otro paradigma y no lo entiende. No. Dice, pero ¿cómo va a buscar este variable o estructura? Digo, buscamos evidentemente que sea más estable, después utilizamos la técnica del cuclillo y trabajamos con sistemas como estamos viendo, ¿no? Lo que no vamos a decir, la causa de la gripe es la falta de tomar sol, que no decimos eso. Decimos que el sol es importante, una variable dentro de la estructura importantísima, que sí. Pero también hay que tener en cuenta el estrés oxidativo, la inflamación, va viendo las relaciones del sistema y no decimos esto es la causa de, que quede claro, porque a veces no es que la causa de es esto. Usted, su pensamiento reduccionista, ¿no? Como podemos ver una variable, después evidentemente esta otra variable que también puede incidir en el sistema, ¿eh? ¿Eh? Lo he puesto aquí, nos han cortado, no te preocupes, no nos corta, que también incide en el sistema, ¿eh? En un momento dado, porque siempre está el debate, que ya yo creo que está sajado, hay tantos estudios científicos que a veces te cansa ya de demostrarlo, porque a nosotros nos piden demostraciones, a otros no. Otros pueden decir lo que quieran y no le piden nada, a otros sí. La inmunidad natural siempre es mejor, es decir, es más estable, más dinámica y mucho más efectiva que la artificial, punto. La artificial necesaria en temas muy concretos, que no haya más remedio, que, pues mira, vale, pero apostamos por la inmunidad natural, como hay tantos estudios, pues no vamos a entrar en ellos, no.
Por eso también está apartado de debate, que es bueno, los debates científicos son buenos. Lo he puesto aquí para que se vea un poquito. Después otros colegas nuestros naturópatas que están a favor de... ¿De acuerdo? Cuidado. Que no todos somos un grupo cerrado, que todos pensamos lo mismo. Los que piensan, lo expresan, lo dicen y lo fundamentan. Y eso es respetable, que sí. Pero depende de la visión que tengas del virus y de las bacterias. Y punto, pero también puede venir. Entonces, este es otro tema también tener en cuenta. Y ahora viene cómo hacemos las tecnologías dentro del área. Una vez que hemos visto los elementos que inciden en el sistema, yo he puesto aquí algunos, por la pregunta que hacía el colega cuando me ha dado tiempo. ¿Entiendes? ¿Cómo buscamos las evidencias? Y aquí tenemos el tema. Ahora, ¿cómo intervenimos? Pues evidentemente vamos a intervenir siguiendo los módulos. ¿Se acordáis? Alimentación, plantas, ¿se acordáis lo que vimos? Bueno, vamos a ver a nivel de alimentación cómo vamos a intervenir con esta persona que llega a la consulta y dice que trae, mire usted, tengo un gripazo, pero gripe sí, tengo el diagnóstico. Pues venga, vamos a empezar. Entonces, vamos a ir viendo qué herramientas utilizamos en alimentación, pero fundamentándolas, evidentemente. Porque el caldito está muy bueno, ¿sí? Hay que ver cebolla, muy rico, pero hay que fundamentar. Por ejemplo, la cebolleta. ¿Sabemos todo el mundo lo que es la cebolleta? Que es el allium, lo que hablamos antes del latín, el allium está ahí fistuloso, está la cebolleta. ¿Hay algún estudio que fundamente que utilicemos en el cardo, en los guisos? Sí, aquí está el estudio. Publicada en la revista Food Chemistry, ¿no? El año 2012, hace 4 días, ¿no? Sí. Por lo tanto, en el caldo, ¿no? Te puede utilizar la cebolleta, pero el que no puede faltar nunca es el ajo, porque si me viene ahí con un resfriado con suerte, el ajo lo utilizamos, ¿no? Carolina, sí, el ajo. Sí. En caldo, en extracto, en todo, en perlas de ajo. El ajo es un clásico que se utiliza, pero tiene base científica. Utilizar el ajo en este problema concreto que estamos analizando, ¿tiene fundamento científico? Pues yo creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a elegir un par de estudios, nada más. No vamos a elegir todos los que hay, con 2 de ellos, ¿no? Pero fijaros qué polivalente es el ajo, ¿eh? No solamente el virus se puede también el del herpes, pero bueno. Y el virus, el otro también, con 3 virus, tiene una efectividad increíble, ¿no? Y después el otro estudio, ya es más concreto, del aceite de ajo, concretamente ya el virus de la gripe, el H1N1, que son las cepas que hay, ¿no? Punto. Por lo tanto, tiene base que utilicemos el ajo dentro del famoso cardo oxidante que decía Bernard Jensen, el cardito de Jensen, famoso, ¿no? Pues puedo utilizar, bien. Y puedo utilizar las perlas de ajo que son de aceite, pues también, ¿no? Sí. Ahí lo tiene, punto. Después el yuzu, que este aquí no lo conocemos, ¿no? ¿Usted lo conocéis? ¿No lo conocéis el yuzu? No, este no, este es el citrus, pero es una variedad, un género citrus. Y el género citrus entra ahí todo, ¿no? Limones, naranja, pomelo, que sé. Es un citrus. Se pueden utilizar todos los cítricos prácticamente, pero bueno. Pero se ve que este tiene más cantidad de flavonoides, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, que se puede utilizar también el limón o el otro, pero siempre, como decimos en naturopatía, personalizando. Que eso, Carolina, te acuerdas, tú lo comentaste el otro día también, ¿no? La importancia de personalizar programas. Sí, no, tiene que ser personalizado, somos todos distintos. Claro. A uno a lo mejor el ajo no le gusta, pues no le diga, es que el ajo es bueno, y dice, pero es que no me gusta. Pues... Come ajo, no. Sí, no podemos obligar a nadie a hacer. Claro, por lo tanto, esa también es importante tenerlo en cuenta y enfatizarlo, lo que estamos diciendo. El programa es personalizado, no es el protocolo. Sí. No es decir que a todo el mundo hay que darle ajo que esté resfriado o tenga gripe, que no. Por algo hay hartas alternativas de Exacto. Cosas que claro, hay que hacerlo, hacer. Por ejemplo, después este otro también muy interesante, el mandarín melón, el geranio sanguíneo, pero vamos a los que conocemos. Mira, este lo conocemos, que sé. Sí. ¿Por qué? Porque tiene polifenoles. El otro eran por los bioflavonoides que podemos utilizar. El pomelo también este es por los polifenoles. Qué curioso, ¿eh? Los polifenoles del apple, del manzano. Que después ya, siguiendo investigando, si tiene polifenoles, dice, ¿qué más tiene polifenoles? Pues también tiene la uva, tiene el vino, tiene...
Vamos viendo el conjunto, aunque hay estudios muy concretos, después se puede investigar más. Digo, para que veamos cómo evaluamos las técnicas, cómo las aplicamos y después cómo le damos el soporte científico, así como trabajamos. Hay algunas más. Después está el guayabo. En Sudamérica lo conocéis, el guayabo, ¿no? La guayaba. La guayaba, sí. Sana, guayabo, una fruta que está riquísima, es un sidio. Y después aquí tenemos la famosa, aquí en España sí existe la granada, la La granada, sí. También la conocéis por ahí, ¿no? También tenéis en Chile, ¿no? Sí. Por la granada incluso, fijaros que hay una tesis doctoral muy interesante, porque mira, cuando vamos evaluando las tecnologías naturopáticas también tenemos en cuenta las tesis doctorales, ¿eh? María José, que sí. Sí. Es importante que aparte de las revistas que revisamos, no hay que olvidar las tesis doctorales que son muy interesantes. Y también tienen validez científica, ¿eh? Y aparte se hacen a conciencia, porque como es la tesis, se hacen a conciencia y se ven que los resultados que tienen un guía, que se ve que están muy bien hechas y muy bien dirigidas. Entonces yo creo que tienen bastante importancia las tesis doctorales. Sí, y en naturopatía la tenemos en cuenta, que están preguntando aquí sobre las tesis, ¿no? Preguntaron también, he traído una aquí a colación, pero que también la tenemos en cuenta en la evaluación tecnológica, las tesis doctorales, ¿eh? No solamente las revistas indexadas, ¿eh? Están preguntando por aquí que si hay alguna base de datos de tesis doctorales, donde podamos conseguirla. Normalmente se busca en las universidades, pero hay por ahí bases de datos de tesis doctorales, ¿no, María José? Yo creo que sí las hay, ¿no? Debe de haberlas. Yo siempre las he buscado en las universidades, depende del tema. Pero se pueden encontrar perfectamente, ¿eh? Aquí, por ejemplo, están puestos los enlaces porque también interesa que se amplíe la investigación, pero las tesis pueden encontrar las universidades propias, rastreando, incluso hay una base de datos, me parece, de tesis doctorales muy interesante, que se pueden buscar también, o sea que no hay problema ninguno de la búsqueda. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, que nos llame, le decimos dónde se puede conseguir, ¿no? Lo explicamos, mire usted, entra aquí y encuentra aquí una tesis doctoral muy interesante con respecto a la granada, ¿eh? Y el virus de la gripe. Tesis muy interesante. El estudio está hecho in vitro, ¿eh? No está hecho en humanos ni está hecho en animales. Hay otros que sí están, pero la mayoría, como estamos viendo, están hechos in vitro. Está hecho in vitro y fijaros qué curioso, ¿no? El estudio, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Si al que le guste leer y tenga tiempo y le guste, las dos cosas, ¿eh? Tener tiempo y que te guste. Te entretiene. Y después el otro estudio es muy interesante también con el virus, como el extracto, ¿eh? Y la granada pues también tiene otra sustancia bioactiva. Al polifenol. Los polifenoles. Por lo tanto, aquí encontré aquí, perdón, para hacer un paréntesis sobre lo que estábamos hablando, sobre las tesis doctorales, en la página dialnet.unirioja.es. Sí. Existe una parte donde se pueden buscar las tesis doctorales y aparece buscador de tesis doctorales. Por si acaso que alguien quiere buscarlo, yo creo que puede ingresar ahí y ponerlo lo que necesite. Y ponerlo ahí. Están preguntando ahí que si puede repetirlo, porque están preguntando para apuntarlo. Ya, la página es dialnet.unirioja.es/tesis. Ajá. dialnet.rioja.es. Eso me suena a mí algo, eso es la universidad de aquí, sí. ¿no? Sí. Bueno, pues ya sabemos que ahí se pueden buscar tesis doctorales sobre cualquier tema, ¿eh? Sí. Y aparecen por rangos de año, en idioma. Estupendo, pues entonces ahí pueden encontrar también estas tesis doctorales, estará también publicada, estará puesta también el enlace. Es muy interesante esta tesis, ¿eh? Que fundamenta la intervención naturopática con este elemento, naturopatía alimentaria o trofología. Veis que no hablamos de dietética, nutrición, vais escuchando el lenguaje, ¿no? El lenguaje es importante, ¿no? Y después está el otro que es de los polifenoles. Estaban preguntando aquí, pero vamos a contestarle rápido, que está viendo aquí que el principio activo, no son principios activos, son sustancias bioactivas, ¿de acuerdo? Porque dentro de cualquier reino vegetal, en general tenemos metabolismo primario y metabolismo secundario.
Metabolismo primario, igual que los animales, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, minerales, vitaminas y agua. Y el metabolismo secundario de las plantas, María José, tú sabes más que yo de eso, el metabolismo secundario de las plantas, ¿no? Digo porque los polifenoles formarían parte del metabolismo secundario, ¿no? Secundario, sí. Pero que es necesario, porque si en el metabolismo secundario las reacciones metabólicas del cuerpo no se pueden producir. Claro. Pero es curioso, por eso le estaba comentando, esto también se ha identificado como colegiado naturópata de que no son principios activos. El principio activo es un concepto muy fármaco-reduccionista, porque al tomar la granada estás tomando vitaminas, minerales, polifenol y un montón de elementos en sinergia, que es lo que el cuerpo va a utilizar, la sinergia de la estructura. No va a utilizar este y este, sino la sinergia, ¿no? No vas a asimilar el polifenol igual si te lo tomas un extracto de polifenol solo a tomarte la granada. Claro, porque lleva el conjunto, lleva también sus vitaminas, minerales, lleva agua también, ¿no? Lleva antioxidantes, lleva el ácido geálico, creo que lleva también, lleva ácidos orgánicos también. Por lo tanto, el término que utilizamos en naturopatía es sustancias bioactivas. No vamos a utilizar principios activos como el sentido de que, oye, lo aíslo, lo sintetizo y te lo doy. No funciona. Aparte, los estudios que se están haciendo ahora de los microARNs de plantas que obtenemos al consumir la planta entera y que son los que nos benefician, son estudios muy interesantes y se ve ahí la importancia de no extraer el principio activo de la planta, porque, claro, es un conjunto lo que estamos comiendo y la importancia de esos microARNs que nos aportan las plantas, claro, junto con todas estas sustancias. Y que es lo que funciona, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba pensando en experimento clásico, por ejemplo, vamos a hablar de una planta, por ejemplo, que después hablaremos de plantas. El eucalipto, por ejemplo, el eucalipto empiezan propiedades hipoglucemiantes, ahora empiezan a buscar el principio activo, y no lo encuentran, que son las glucoquininas. Y dice, oye, el eucalipto no lleva glucoquinina, ¿cómo es que? Pues hipoglucemiante por el conjunto. Te coge, por ejemplo, el alcachofa. Vamos a coger los 3 ácidos clásicos que son cola-coco. Te lo da por separado y dice, no funciona, hay que darle los 3 juntos, claro. Y como hay ese montón de estudios que estabas comentando, que lo que evidentemente va a funcionar es una estructura, un sistema, ¿no? Que en definitiva le llamamos información al sistema, que es lo que se lleva ahora, información. Introducimos información al sistema y el sistema procesa. Exacto. Sí. Cuando la información más completa. Resulta. Claro, y tiene que ser cercana a mi constitución, a mi ADN. No me meto un xenobiótico, porque si yo meto un xenobiótico en un sistema que no lo metaboliza, rápidamente tenemos un problema, ¿no? Claro. Por lo tanto, lo mismo un xenobiótico que granada. La granada, mi ADN y mi estructura como información dice, esto lo proceso perfectamente, ¿que sí? Es curioso, este estudio es muy interesante. Aquí está la sustancia bioactiva para responder al colega de principio activo. Vamos a dejar la terminología a lo que María José ha comentado y vamos a hablar de sustancias bioactivas, ¿de acuerdo? Si tenemos que llamarlo a cada uno por su nombre, porque después van en sinergia. Y después no hay que olvidar el ciclo de Calvin. Apuntarlo ahí que hay que aprender. El ciclo de Calvin hay que saberlo, ¿eh? Importantísimo, se olvida. Por el ciclo de Calvin. Pasan así nomás, pero es muy importante. Hombre, eso hay que saberlo, porque si tú vas a naturópata, tenemos que utilizar elementos, plantas, el ciclo de Calvin, hay que manejarlo bastante bien para poder ver cómo funciona, cómo obtenemos energía y cómo la planta, cómo funciona, hombre. Que sabemos lo que hace. Bueno, pues la granada es un elemento clave también. Hay estudios que soportan que utilicemos granada en la intervención naturopática en este problema de salud concreto. ¿Lo ven, no? A ver si vemos otra que conozcamos. Este es un rubu, este es el coreano, es la mora coreana, pero sí tenemos otros polifenoles. El cacao. El cacao también tiene polifenola, que sí. Y aquí no hay duda, ¿eh? El artículo es de qué año es de 2016. O sea, hace 4 días, ¿eh? Como decía antiguamente, tómate un chocolatito calentito. Mira, ahí de la base científica. Tiene un efecto contra el virus de la gripe, publicado en el Journal Science, Food and Agriculture, que es una revista interesante, también muy interesante esta revista. Por lo tanto, el cacao también lo utilizamos. Y también utilizamos, evidentemente no puede faltar las antocianidinas. El arándano rojo podía faltar. Los constituyentes del cranberry. Sí. Pero el cranberry, aquí ya entramos en un tema muy concreto. Para que se replique el virus,
pues se va replicando. Necesita una enzima que se llama neuromidasa. Esta es la enzima que necesita para activar, porque la enzima es un catalizador, para que la sustancia se convierta en B hace falta enzima, ¿no? Bueno, pues para que se replique hace falta una enzima que se llama neuromidasa. Y fijaros qué curioso lo que hace el cranberry, o sea, el arándano rojo. Interfiere en la acción. Ella no se replica. No se replica. Punto. Evidentemente hay medicamentos también que actúan ahí, pero un medicamento en caso extremo hay que utilizarlo. Cuando hay compromiso vital, lo hemos dicho 1000 veces, ¿no? Para que no dé lugar a confusión. Compromiso vital hay que utilizarlo, pero cuidado con los xenobióticos. Y después también, pues el zumo, ¿no? El juice zumo de cranberry, ¿no? También tiene efecto, ¿no? En la adhesión del virus y la infectividad. Fijaros que ellos le llaman infectividad en vez de infección, ¿no? El tema de la infectividad, ¿no? Después está una planta que a mí me encanta, que es el gordolobo. ¿Conocéis el gordolobo? Sí. Una planta magnífica. Aquí se utiliza la flor del gordolobo. Fijaros, tiene una doble actividad, tanto como la gripe y el herpes. Simple. Qué interesante, Publicado en el Archivum Immunology and Therapy Experimentalis del 91. Esta es una vid, esta es oriental y esta es la nuestra. ¿Ve la nuestra cómo es? ¿Y por qué la vid? Porque tiene una actividad, como dice, antioxidante muy potente. Y fijaros que se utiliza la skin, la piel. Por eso recomendamos que se coma usted la uva con piel. Sí. Y con pipa. Y que sea negra. Tiene más resveratrol. Resveratrol es un antioxidante muy potente. Bueno, pues como me pregunta, ¿y la uva también se utilizaría? Sí, dentro del programa ponemos uva, pero no vamos a decir que la uva cura la gripe, que no. No, pero dentro de un programa sí. Y si es la época del año, venga, toma uva. Con piel, skin. Porque tomar el zumo no lo lleva. No. Y los derivados lácteos, pues evidentemente, pues de los probióticos, que hay un montón de ellos, ¿no? Yo creo que no hay vuelta de hoja, ¿no? Sí. Probióticos utilizamos mucho, aquí están todos los probióticos, Bueno, pues estamos hablando del tema que es interesante, cómo hacemos la evaluación tecnológica naturopática en un tema concreto, cómo evaluamos, ¿no? Como veis, el objetivo es coger las áreas de conocimiento, intervenir con ellas y fundamentarlas científicamente, que como mínimo haya algunas investigaciones que le dé base a lo que hacemos. ¿Eso que implica? Que evidentemente da seguridad en el proceso porque hay conocimiento, podemos llevarlo a cabo, que ese es el objetivo. Por lo tanto, creo que hoy hemos demostrado perfectamente cómo es una evaluación tecnológica en un tema concreto que nos habían pedido. Después, aparte de las preguntas que hemos estado respondiendo, que son muy interesantes, ¿no? Yo creo que aquí, con lo que estamos comentando, hoy en día cuestionar la base científica de la naturopatía, pues no da lugar, ¿no? No, para nada. Somos ciencia. Y todo lo que hacemos está fundamentado, Hasta el último hemos visto antes con la esencia fue el otro día, vimos aurículo, hemos visto un tema concreto, vamos respondiendo y cualquier pregunta que haya, duda que haya, sin problema ninguno, vamos respondiendo, Y el que ocupa métodos que no son científicos no es naturópata, así que fíjense en eso, de que por algo tenemos una legislación y por algo tenemos las certificaciones de lo que somos. Claro, que eso es lo importante también, por eso siempre recurrir a un profesional cualificado, naturópata cualificado, en nuestro caso aquí en España, pues que sea adscrito a la organización colegiada y sea naturópata colegiado, y en Chile que esté por lo menos certificado, ¿no? Y acá tiene que estar inscrito en la Superintendencia de Salud para ser naturópata. O si no, es cualquier cosa, no es naturópata. Efectivamente, por lo tanto, es importante también porque siempre que haya un respaldo, unas certificaciones, evidentemente ese gran naturópata está cualificado para el ejercicio profesional. Tiene sus conocimientos y un tema también importante a destacar, ya para terminar la sesión de hoy, ha sido interesante. ¿Cómo lo estamos haciendo? Hay mucho más, Porque la gripe, por ejemplo, como estaba viendo este problema de salud, después las plantas, todas las áreas, una por una. Las que hay bases científicas, pues las ponemos. Pero hay un tema también que nos piden muchas veces, nos piden investigaciones directas. Eso también es importante dejarlo claro, que también investigaciones indirectas.
Directa, ¿qué significa? Que nos exigen que aparezca en el título de la investigación la planta, el mineral, lo que sea, en el título de la investigación. Fíjate lo que nos exigen. Cuando hay también investigaciones indirectas en las cuales el titular no aparece, ¿que no? Y eso hay miles y miles y miles de investigaciones. Por lo tanto, es importante también matizar este aspecto, que las investigaciones que estamos viendo y las evaluaciones las estamos haciendo sobre investigaciones directas, en la cual en los buscadores que estamos buscando pues aparece el título, pero también hay muchas indirectas donde el título no aparece, o la planta, o el mineral, o la herramienta correspondiente que utilizamos los naturópatas. Eso también es importante dejarlo claro, ¿eh? Sí, pero que dentro de la investigación sí que sale, sí que se ve que dentro sí, después la vas viendo y dice, mira, pues está el tema. Entonces, que eso es importante porque a veces es que hay muy poca, ¿no? Directa habrá poca, pero indirecta, todas las que quieran. Muchas. Es que a veces en el título pasa igual que en los titulares de los periódicos, que después el artículo no tiene nada que ver con el titular. Entonces, cuando entras a leer la investigación, realmente ves que está basada igual en un mineral que lleva esa sustancia. Entonces, hay que leerse el... Claro, completo, exige su tiempo, pero que ahora mismo lo que estamos haciendo en la evaluación de tecnología naturopática es coger las investigaciones directas, de acuerdo, que aparecen en el titular. Después ya iremos añadiendo muchas más indirectas que hay, pero por lo pronto hoy hemos puesto un ejemplo de cómo es un abordaje naturopático con las tecnologías naturopáticas y la evaluación que hacemos de aquellas que tienen suficiente evidencia científica que soporten la intervención. Yo creo que eso, pues evidentemente, no es que lo hayamos demostrado, es demostrable actualmente y en el tiempo también. Y no olvidar, como algunos nos critican, que son in vitro, volvemos a lo mismo, es que una investigación necesita financiación, fase 1, fase 2, si in vitro no vemos un humano y ve que funciona, pero no se puede patentar tal cosa, no se puede... Otra ahí, que lo hemos hablado con algunos investigadores, porque no pasa ya a la siguiente fase, y dice que no hay financiación. ¿Por qué? Porque el ajo no se puede patentar, la cebolla no se puede patentar, hay cosas que no se pueden. Pero sí pueden patentar los procedimientos, como a veces pasa, ¿no? Y así ganamos todos, ¿no? Entonces, evidentemente, pues está avanzando muchísimo todo lo que es la investigación naturopática, de una manera enorme, cada vez más investigaciones, como estamos viendo, y las evaluaciones tecnológicas, pues están ahora mismo, todas las herramientas que utilizamos, los profesionales naturópatas, están todas con evidencia científica, sea tipo, como vimos el otro día, 1, sea 2, sea 3, metaanálisis, ya la vamos clasificando. Pero los naturópatas nos decimos, los expertos dicen, no, los expertos no, eso tiene que ser un metaanálisis para que tenga una evidencia y se pueda recomendar. La opinión de un experto no es recomendable porque está en el último nivel. Exacto. Y hoy en día, ¿cuántas veces escuchamos? Los expertos dicen, no, hombre, los expertos son los científicos. Científico es metaanálisis, es lo más científico. Después están las revisiones sistemáticas y así vamos, ¿no? Claro. Y punto, yo no conozco poca, y además lo dicen ellos mismos, entra en cualquier sistema, por ejemplo, de salud, que allí, por ejemplo, en cualquier sitio, y te pone recomendado. Los metaanálisis se recomienda porque tiene más evidencia en la intervención, ¿entiendes? Entonces aquello de los expertos opinan, eso no es científico, está en el último nivel de las evidencias como vimos, así que cuidado con aquello. Pues por hacerse experto, cualquiera se hace experto en lo que sea. Yo me puedo hacer experta en plantar árboles pinos. Punto. Y no por eso soy científica en lo que estoy haciendo. Por poner un caso para que se entienda mejor. No, hombre, pero vamos, puedes opinar, es una opinión, ¿no? Sí. Los expertos han dicho que tal tema, sí, pero según vimos el otro día la clasificación, la opinión de expertos estaba en el último lugar. Es una opinión. De las evidencias, hablando de evidencia, usted me dice, bueno, hay 30.000 metaanálisis sobre este tema, verá, pues esto tiene ya suficiente, no al 100%, pero no me diga usted los expertos una opinión de un experto, hombre, eso es las evidencias en el último lugar como hemos visto clasificada, y eso hay que dejarlo claro también, ¿no? Claro. Y lo que vimos el otro día, la opinión aquella de aquel experto que vimos, ¿sí? No ponía... mi opinión se basa en esto y esto, no lo ponía. Que aún nos pusiese, me baso en este artículo, en el otro, pues aún sería una opinión a tener en cuenta. Claro, una opinión fundamentada, pero no sé, entonces ya no sería una opinión, sería a lo mejor una revisión sistemática. Y aquí están los artículos que yo he elegido por esto, los criterios, entonces sería una revisión que usted ha hecho de la literatura y después usted al final pone sus conclusiones, después de que usted ha revisado 200.000 artículos. Pues entonces,
No una opinión, opinión es, mire usted, yo opino que el Betis va a ganar la Liga, o Valencia va a ganarle al Sevilla este año la Liga. Pero usted es una opinión, hombre. Entonces, se abusa mucho del lenguaje de la opinión del experto. Usted, el experto no debe hacer metaanálisis para que eso sea recomendable que se utilice. O los sistemáticas, siguiendo el escalafón que vimos el otro día, ¿no? Y en naturopatía, evidentemente, utilizamos prácticamente los mismos elementos clasificatorios, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, y así lo clasificamos y lo vamos recomendando. Después está la naturopatía basada en la evidencia, que es la experiencia directa del profesional, la consulta del día a día, que saca conclusiones y después pues la puede publicarla, ¿no? Son libres. Así que nada. Bueno, pues nada, pues creo que ha sido muy productivo el día de hoy. Hemos aclarado también bastantes ideas al principio, que es importante. Y seguimos adelante. Cualquier pregunta nos las comunicáis y vamos a responder por lo que hemos dicho. Vamos a ir agrupando porque muchas preguntas son muy parecidas como hemos visto antes. Si no respondemos uno por uno es porque agrupamos y respondemos en grupo, ¿eh? Cuando haya preguntas sobre lo mismo. Si hay una pregunta diferente, pues responderemos concretando. Pero siempre vamos a ir respondiendo por grupo, porque las preguntas que hemos estado viendo son casi lo mismo siempre. Y hemos aclarado hoy lo del diccionario, hemos aclarado, mirar diccionario, leer un poquito, qué quiere decir esto, A, B y C, ¿no? Porque si mezclamos los conceptos nos liamos. Después están los conceptos y las leyes son claras, los conceptos también son claros, los diccionarios sirven para algo, ¿no? Porque nos inventamos las palabras, yo me invento lo que me da la gana, pues se vaya lío, ¿no? Hay un tema en ciencia muy bonito, ya terminamos, que se llama refericiones nominales. ¿Eso qué significa? Que la comunidad científica de ese área concreta se reúne y se ponen de acuerdo en llamarla este nombre, punto, se llama refericiones nominales. Por ejemplo, al carbono, ¿qué símbolo le ponemos? C, ¿vale? Pues es C, pero no le cambie usted el nombre, después le ponga C alternativo, porque eso no existe. Es C, carbono, ¿no? Eso se llama refericiones nominales, no es la realidad, simplemente que se reúne. Igual que dice, oye, nos reunimos todos para decir que Plutón no es un planeta, venga, vamos a reunirnos, pero que se reúnan los que saben, ¿no? Bueno, conclusión, después de todos los datos, ya Plutón no es un planeta, pues ya está, lo quitamos. Pero esos son refericiones nominales que se reúnen para ponerse de acuerdo. Ellas, por ejemplo, antes le llamaba, pues yo estudiaba, ¿no? Y tú también, ¿no, María José? Se llaman triglicéridos, ¿te acuerdas? Para no se llaman así, ahora han cambiado el nombre, que sí. Entonces ahora se reúne y dice, oye, hemos visto esto, hemos visto aquello, a partir de ahora se va a llamar triacilglicérido. Ya, pues ya está, pues le cambiamos el nombre. Los demás que hacemos, pues si la comunidad científica tiene una normativa, pues se va aceptando los conceptos. Igual que, por ejemplo, en química se llama la IUPAC. ¿Qué es la IUPAC? Pues la IUPAC es la que da las normas del lenguaje. Yo cuando estudiaba, pues estaban los anhídritos y me cogió el cambio al lenguaje nuevo de química. Pues tuve que aprenderlo. Y no empezamos la química alternativa, la química holística, la química integrativa, porque nos volvemos locos. Entonces, para evitar un poco eso, se llaman refericiones nominales, se reúne la comunidad científica correspondiente y elabora una taxonomía, una nomenclatura, que en química es la IUPAC. En enfermería se llama NANDA. Por poner dos ejemplos, ¿no? Y eso existe, y naturopatía pues también existe, como en todas las profesiones, las refericiones nominales, y cuando nos reunimos vamos a llamarla esto, no me llama usted Natura Medicate, es un libro, es esto, fundamentado históricamente y filológicamente, pues este es el término que la comunidad científica naturopática acepta como tal, y si alguien quiere cambiarlo, que lo proponga, punto, ¿no? Lo debate y dice, mira, quiero proponer esto, propóngalo usted a la comunidad científica naturopática, se acepta y ya está, después se pasa a los centros para que los estudiantes lo aprendan. Esto se llama refericiones nominales, que no es la realidad, simplemente le ponemos nombre para describir una realidad y entendernos los humanos. Si yo le llamo a C carbono, tú le llamas a Pepe y el otro le llama alternativo, pues no nos ponemos de acuerdo, ¿que no? Nunca nos vamos a poner de acuerdo, sí. Que hay que ponerse de acuerdo sí. En lo que estamos hablando, porque tú le cambias el nombre cada 5 días, medicina esto, lo otro, la holística natural, no sé qué, no sé cuánto, de la buena, la blanca, la dulce. ¿Está usted hablando, no? ¿No? ¿No? Sí. Eso es importante y ahí estamos trabajando un montón. Tenemos ya el diccionario ya medio elaborado del todo y bueno, cuando esté ya 100%, pues se hará público para que veamos cómo lo estamos haciendo, ¿no? Bueno, pues nada, pues nos despedimos y como ya estamos ya en Navidades, nos están preguntando cuándo va a ser el próximo programa. No sé, igual el jueves que viene o...
hombre, ya podemos dejarlo para el año que viene, si hay preguntas. ¿Para el año que viene? Vamos a descansar, vamos a disfrutar, pero no hay que olvidar algo importante, que el año que viene celebramos el centenario. Está todo el mundo, a ver, cuando empezamos ya tranquilo, tenemos ya el simbolito preparado, el logotipo, y el día 1 de enero empezamos a celebrar el centenario de la naturopatía aquí en España, 1922-2022. Y son 100 años, y como dice nuestro lema, y lo bien que nos conservamos. Así que nada, bueno, Carolina, es un placer siempre tenerte con nosotros. Carolina, directora igual ustedes. De un canal magnífico, Hispanatura TV, que ahora mismo está ya prácticamente en toda Hispanoamérica, ¿no? Hemos visto todas las entrevistas, los temas. Y lo que nos queda, ¿no, Carolina? ¿Nos puedes adelantar algo antes de terminar? De lo que nos queda. Sí, lo que queda para este año es una entrevista genial a la presidenta de Hidrocolor de Guatemala, la Asociación de Naturópatas de Guatemala, sí. Sí, y ella tiene una oferta de trabajo y especialización que la vamos a plantear ahí para la gente para los naturópatas de Latinoamérica, de diferentes lugares que quieran viajar a Guatemala, así es que ahí estamos, sí, así es que bien interesante eso, porque es una oferta, además que es trabajo y cuesta tanto encontrar trabajo como naturópata en esta región del mundo, cuesta mucho. Así es que... Es muy interesante, ¿no? El tema de la entrevista, sí. Gracias. Y también me habían comentado que se va a celebrar el quinto encuentro hispanoamericano también en Guatemala, me habían comentado algo de eso, ¿no? Sí, también se viene, pero eso ya en abril parece. Sí, en abril creo que tenemos, me habían comentado que sí. Falta un poquito, pero se está preparando. Está preparado, y también creo que tenemos también Hispanoamericano encuentro andino también, me habían comentado, ¿no? También en febrero. Febrero, ¿no? Así es que estamos llenitos de cosas por acá en mi región, así es que... Pues nada, pues... a seguirnos y ver todo lo que tenemos, porque es harta información la que se va a ir entregando en conjunto con ustedes allá en Europa y por el otro lado que están tan lejos, pero cerquita en el corazón y en profesión. Están preguntando que dónde se pueden dirigir para ver el canal. Hispanatura TV, canal de YouTube. Y los que quieran consultar algo lo pueden hacer por ahí mismo en los posts o bien en el Instagram, también Hispanatura TV. Que cualquier cosa lo hacen por un mensaje directo y yo les contesto lo más rápido que se pueda. Pues estupendo. ¿Y nosotros dónde nos encuentran en Telegram? Que yo nunca me acuerdo, María, o sea, en Telegram. Naturópatas colegiados. Ahí nos llamaron, se están dando de alta en naturópatas colegiados en Telegram. Que ahí vamos subiendo y después tenemos el canal también Naturopatía TV en YouTube, que también se pueden dar ustedes de alta, y después nuestra página web colegiadonaturopatas.es, pues ahí toda la información, quiénes somos, cómo lo hacemos, cómo trabajamos, y los quieran ver, calendario de actividades para el año que viene ya está preparado también. Tenemos actividades todos los meses, congresos autonómicos, simposios, y después con nuestros colegas hispanoamericanos pues tenemos también como bastantes actividades, ¿no? Congresos, tanto nacionales, ¿no? Muchas cosas, muy interesante. O sea que nos espera un año bastante interesante. Un año naturopático. Sí. Feliz naturopático 2022. ¿no? Sí, feliz naturopático. Y feliz Pascua naturopática. También porque nos están llevando desde muchísimos sitios, o sea que prácticamente por el programa que hacemos y los Hispanatura, que ahora mismo es, diríamos, la voz, ¿no?, de la naturopatía hispanoamericana, pues nos están escuchando en muchos sitios, en todas partes. De aquí enviamos saludos, que siempre dice que no olvidamos a nuestros colegas de la República Dominicana, que no lo olvidamos nunca, por favor. Estamos con ellos, nuestros colegas de Costa Rica, que también nos han mandado un mensaje, que le tengamos informado de los congresos. Pues pasa en Instagram o nos manda, y a través de Instagram o de las redes sociales pues está informado de todas las actividades que vamos a hacer para el año que viene. ¿De acuerdo? Sí, está informando ahí. Estamos todos ellos. Así que nada, Carolina, nos despedimos, nos vemos, a disfrutar, chao, a pasarlo bien, y ya el próximo día pues ya vamos viendo si nos hacemos, qué día comenzamos el año. Como hay muchas actividades, pues ya nos ponemos de acuerdo en los horarios, todo el tema ese. Tengan unas lindas